Buenos días, hermanos y amigos. Estamos nuevamente en la casa del Señor para compartirnos de sus maravillas, de sus riquezas, de su alimento tan imprescindible y necesario para nuestras almas. Las almas que vienen cansadas de la semana, de los 6 días anteriores, las almas que vienen atribuladas con situaciones, pero mientras estemos en esta sociedad, en este mundo, pues vivimos tristemente impactados por su inercia, y la inercia que nos provee esta sociedad es una inercia contaminante, tanto en lo atmosférico como especialmente en lo espiritual. Es una contaminación que hiere a nuestras almas, que nos dificulta el entorno interno para acercarse a Dios, para tener un tiempo de solar, de descanso, para acercarnos a su palabra, meditar sus cosas, tiempo de oración, tiempo de compartir. Esta sociedad lo impide. Una sociedad que genera tensión, estrés, crisis, todo lo contrario a esa paz que Dios da, pero también desea que encontremos para disfrutar de sus cosas convenientemente. Esa paz que hoy sí, hoy los que estamos aquí en tantos otros lugares reunidos, pues podemos disfrutar. Es un contraste absoluto, un contraste que revela la disparidad entre lo que la sociedad ofrece, el mundo ofrece, el día a día ofrece, con lo que ofrece Él, nuestro Dios. Como digo, una sociedad que está enferma, una sociedad que, bueno, sería difícil no encontrar a alguien que no reconociera esta realidad. Sería difícil encontrar a alguien que dijera que vamos muy mal, que no vamos bien. Esta sociedad, si sigue así, tanto en lo climático y en el daño que esto hace a su mantenimiento, a su estabilidad como global, como tierra, a su realidad diaria, a ese ritmo, a esa realidad moral que se destila. Sería difícil encontrar a alguien que no reconociera que vamos mal y que esto va de mal en peor, y siendo así, yendo de mal en peor, aparentemente revela de que estamos muy avanzados en los tiempos, y que si seguimos así, esto pecará por algún sitio. Hablando con la gente y de manera sencilla, locuaz, hablan de esta manera. ¿Quién no ha tenido una conversación a este nivel? Quizás más con gente mayor, pero también gente más no tan mayor, madura, incluso jóvenes lo ven. De seguir de esta manera, esto se provocará una eclosión de algún tipo, en forma de guerras, en forma de destrucción, como digo, del entorno natural, pero habrá un impacto que será fatal y quizás final sobre esta tierra. Y cuando hablamos de final, hablamos de últimos tiempos, y de esto me gustaría hablar un poquitín, citar algunos aspectos de estos últimos tiempos. Cuando hablamos como creyentes de últimos tiempos, ¿de qué estamos hablando? No habrá un estado absoluto, un cambio absoluto del estado actual al estado eterno. Habrá una transición, hay unos tiempos aún futuros por cumplir. Respecto a la Iglesia, integrada por los salvados, aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador, está para ellos, para esos renacidos integrantes de la Iglesia, estamos esperando la venida del Señor, estamos esperando la primera fase de su segunda venida, en potencia, en virtud. Vendrá a recoger en primera instancia a su Iglesia, a arrebatarla de esta tierra, para celebrar ya en los cielos, en primer lugar el tribunal de Cristo y posteriormente las bodas del Cordero, esa unión espiritual entre la Iglesia y Cristo. Mientras en la tierra sabemos que esta sociedad verá un dolor tremendo, un dolor como jamás se ha visto. Será el día de la ira de Dios y el día también de la gran tribulación, en la cual Satanás infligirá un grave dolor a todo lo que esté vinculado con Dios,
pueblo de Israel, su palabra, etc. Tiempo de crisis, tiempo de dolor. Posteriormente se espera la segunda fase de esa segunda venida de Cristo, ya con su iglesia, para gobernar durante 1000 años en una tierra de paz, en la cual por primera vez Dios estará gobernando esta tierra desde Jerusalén de una manera pues directa, dando testimonio a las naciones, en un entorno de paz, un entorno de equilibrio, de bienestar, como nunca se ha visto. Posteriormente, la lucha final, la derrota final del enemigo, la destrucción final del pecado, de la muerte, de Satanás, y entrada ya así, entonces sí, al tiempo eterno, en la Jerusalén celestial, donde estaremos con Dios por siempre. Pero esta secuencia de situaciones están por venir. Y en la palabra nos habla de que hay elementos que han de ocurrir, que dan vestigio del acercamiento de esta secuencia de hechos. Pero ahora vemos y nos parece que estamos ya al caer de estas circunstancias, pero ya en los tiempos bíblicos ya se esperaba la venida del Señor. Pablo en Corintios ya cita el término Maranata, que el Señor venga pronto. Allí había la expectativa de que el Señor viniera pronto. Juan, en su primera epístola, dice, ya es el último tiempo. Pedro, en su segunda epístola, dice, estamos en los postreros tiempos. Por tanto, ya se utilizaban estos términos, porque había la convicción y el deseo de que el Señor viniera pronto. Y había situaciones que apelaban a ello, de crisis, de tensiones, la dureza que se vivía en los primeros tiempos del cristianismo era alta, persecuciones, muertes, grave dolor. Todo ello hacía también, especialmente, anhelar, desear salir de esa situación y acercarse a aquel que podía dar la salida y la paz, que era Cristo. Por ello, deseaban su venida pronta. Es un deseo que hace 2000 años existe, pero aún no ha sucedido, aún no ha venido el Señor en esa primera fase, en ese primer acontecimiento que ha de ocurrir para que ya empiecen nuevamente el reloj de los tiempos escatológicos, eternos, lo que ha de ocurrir. El reloj que está en manos de Dios, que solo puede estar en manos de Él, y que iniciará estos elementos, se ha de producir cercanamente. Y como decía antes, el primero será esta venida para recoger a su iglesia. ¿Qué nos dice la palabra respecto a las señales que Dios nos da para ver si realmente estamos en los últimos tiempos? Si lo estamos más hoy que hace 2000 años. Indudablemente estamos más cerca hoy que hace 2000 años, han transcurrido estos 2000 años. Tenemos que estar más cerca, inevitablemente. Pero veamos lo que nos dice la palabra y veamos si, contrastándolo con lo que vemos con nuestros ojos como señales de los tiempos, estos revelan que realmente estamos en los últimos. Algunos versículos ya conocidos, pero que nos hablan de aspectos interesantes. Quizás el primero y más conocido es el de Daniel 12, el cual nos habla ya de aspectos proféticos. Daniel, dice el Señor, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Bueno, un texto muy conocido. Pasarán muchos. El término pasar muchos implica movimiento de gentes. Realmente no hace falta irse hace 2000 años, sino simplemente hace 30, 40, 50 años. La movilidad de hoy en día, o menos, ya no es la de hace 15, 20 años. Ha habido un gran cambio al respecto. La capacidad de movilizarse de un punto a otro del planeta es altísima. Es altísima. Una movilización física, sí, por no decir de la movilización a nivel de comunicaciones. El avance es tremendo. Si por algo se caracteriza este tiempo presente, es por esta capacidad de desplazamiento, de movimiento. Ya no hay distancias. El tiempo se reduce. En menos de un día estás en las antípodas de donde estemos ahora. Por tanto, se cumple este pasaje. Pasarán muchos. Habrá una gran imperio, imperancia de la movilidad. Y esto es así.
Multiplicarás la ciencia. ¿Qué podemos decir al respecto? Día a día la tecnología avanza y permite avanzar en conceptos, en conocimientos, en teorías, en ciencia, en conocimiento de aspectos. El otro día con una compañera hablábamos tenía un examen, una joven, de ciencia de la célula. Para mostrar, yo lo que estudié de la célula hace 30 años con lo que estudian hoy en día, gracias a microscopios electrónicos, programas informáticos, tecnología en definitiva. Hay mundos dentro de mundos, dentro de mundos, dentro de mundos, con lo cual el conocimiento actual en nada es al que hace bien poco teníamos. Por tanto, el desarrollo que se ha producido a este nivel científico, tecnológico, es tremendo, que irá más, evidentemente, pero estamos llegando a cotas realmente altas al respecto. Podemos apropiarnos, por tanto, de este versículo como algo vigente actualmente. ¿Cómo será el hombre de los últimos tiempos? En 2 de Timoteo se nos dice: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, etc. Y si algo caracteriza hoy en día a nuestra sociedad es el egoísmo, el individualismo, la insolidaridad, el hedonismo, el buscar el placer individual. Buscas tu propio bien, no buscas el bien del otro. Este concepto tan cristiano no se ve en exceso hoy en día. Y se nos dice aquí en la palabra que esto ocurrirá en los últimos días. Y aún más, en otro pasaje se nos dice que, en Timoteo 4, que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. Apostasía. Es decir, apartarse de aquello recibido, apartarse de doctrinas recibidas, apartarse de la verdad cristiana, en nuestro caso, de la palabra de Dios. Y es bien cierto que hoy en día la palabra de Dios no está vigente en nuestra sociedad. Hoy en día venimos de escuchar o de producirse estas elecciones en Estados Unidos. Bueno, colateralmente hay algún aspecto que se ha podido tocar respecto a realidades cristianas, muchas de ellas más bien aplicadas a aspectos sociales que a realidades de fondo, doctrinales, teológicas, podríamos decir. Aspectos teológicos en una campaña electoral, vamos, me merecería, si lo dijera formalmente, que alguien me lanzara un tomate o algo más grande de la cabeza. Es impensable, impensable. Esta sociedad no entiende, no piensa, al contrario, lanza la etiqueta de locura a aquel que esgrima tales argumentos. Ya no en una campaña electoral, sino aún en el día a día, en conversaciones particulares incluso, ¿no? Hablar de las cosas de Dios desde una perspectiva seria, formal, con la palabra en la mano, es extremadamente difícil por la gran oposición que encontramos. Hay un gran rechazo a las cosas de Dios. Y esto se nos dice que ocurrirá en los últimos tiempos. Por tanto, podemos también estar de acuerdo con ello. Son datos, son señales anunciadas proféticamente por la palabra y que sabemos que se van a cumplir. En Mateo 24, podríamos buscar y tenerlo cerca, se nos habla en este sermón profético de aspectos claramente destacables a producirse en los tiempos finales. Son palabras del mismo Señor y que nos hablan de aspectos muy concretos. En el versículo 6 se nos habla de rumores de guerras. Y la guerra hoy en día es una vigente. Actualmente tenemos esta oposición en el Medio Oriente del Estado Islámico, invadiendo, luchando, pero es que en el mundo, en el tiempo presente, hay multitud de guerras, multitud de conflictos bélicos, con multitud de muertes y destrozos en la sociedad, en las familias. Estas inmigraciones masivas que se producen en evidencia son resultado de estas situaciones de conflictos sangrantes, bélicos. Por tanto, la presencia de guerras, que ha sido una constante en la historia, sí, pero hoy en día es una constante en tantos países, en muchísimos países. Es una realidad muy vigente. El versículo 7 nos habla de
de que habrá pestilencias, hambres y terremotos por los hogares. Bueno, esto ha ocurrido siempre, evidentemente, pero también hoy en día. Hace 2 días está ocurriendo muy cerca en Italia los terremotos que han destrozado pueblos, provocado muertes, realidades que ocurren, no son lejanas, no son históricas, no tenemos que ser indiferentes a ellas, no tenemos que ser indiferentes a este signo, a una realidad real, presente, hoy en día. En el versículo 12, versículo muy famoso también, se nos habla de la multiplicación de la maldad. Y este realmente, como nos decíamos antes, es una constante hoy en día, la multiplicación de la maldad, ese desinterés, esa búsqueda de los propios intereses. No importa, lo vemos a todo nivel, a nivel particular, a nivel de gestión política, fraude, corrupción, abuso de poder, maldad a todos los niveles. Eso ha ocurrido y está ocurriendo. Ha sido una realidad extremadamente vigente hoy en día, el aumento, la multiplicación de la maldad y como consecuencia de ello, el enfriamiento, la paulatina desaparición de la caridad. Aumenta un elemento, aumenta la maldad, disminuye el otro, opositor a él, que es la caridad. Y esto es una realidad especialmente vigente hoy en día. Tenemos que tenerlo bien presente como una señal clara de los tiempos finales, una señal clara de nuestra sociedad actualmente. Se nos dice que habrá un espíritu especial en los días finales, que ya existía, ya se empezó a manifestar en los tiempos bíblicos, el primer cristianismo, que es el espíritu del anticristo. En 1 de Juan 4:3 se nos dice qué caracteriza a este espíritu, y nos dice: todo espíritu que no confiese que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en el mundo. Este espíritu ya estaba entonces, con las primeras manifestaciones, primeras corrientes opositoras al cristianismo, hasta tantas otras que han ocurrido en estos 2000 años hasta hoy en día, donde decir, verbalizar públicamente que crees que Dios envió a su Hijo a la tierra para que adoptara cuerpo, siendo perfecto Dios a su vez, y que con Él, por salvarnos en pureza, derramara su sangre en la cruz y luego resucitara. Es decir, estas realidades, estas verdades absolutamente trascendentes de la palabra de Dios, de la Biblia, básicas del cristianismo. Es decir, esto es, como decía antes, también quien diga esto ha de estar preparado a cosas graves que te van a decir. ¿Por qué? Porque la sociedad no acepta estos hechos. Es una sociedad mala, opositora a la verdad de Dios. Y una sociedad que no acepta, que no reconoce a Cristo como Salvador personal, que no acepta la deidad y perfecta humanidad de Cristo. Por tanto, es una sociedad en la que el espíritu del anticristo, de lo contrario a Dios, de lo contrario a Cristo, impera. Es una sociedad en la que domina esta realidad. Pero domina como espíritu, y también se nos dice en la palabra que finalmente que su presencia, la figura concreta del anticristo, será vigente también. Esto, en Daniel 9 se nos habla de esta figura descollante que ha de dominar, que ha de surgir de un contexto como de un nuevo imperio romano, un contexto europeo, mediterráneo, ha de surgir, ha de liderar, ha de pactar con Israel, prometer la paz, hasta que finalmente rompa el pacto y empiece la gran persecución, la gran tribulación que infligirá. Existirá esa figura concreta del anticristo, pero su espíritu ya es vigente en los últimos tiempos, ya es vigente hoy en día. También se nos habla de otros aspectos. En Joel se nos habla de que la luna se teñirá de rojo, las estrellas caerán, etc. Aspectos, maravillas que han de ocurrir futuramente. Por tanto, vemos que solo en esta relación primera vemos como hay bastantes, por no decir muchos, elementos que nos hablan propios de los últimos tiempos y que vemos que son presentes hoy en día, con lo cual
podemos llegar a la veraz conclusión de que ciertamente estamos en los últimos tiempos. Estamos en la postrimería de la historia de la humanidad hasta que Dios no dé el visto bueno y arranque el periodo final, con el cual Él ya iniciará los episodios últimos que han de ocurrir, como decíamos anteriormente. Por lo tanto, creo que hay elementos generales, universales, que nos hablan de que estamos en los últimos tiempos, pero hay también elementos particulares que hacen énfasis en Israel, en lo que ha de ocurrir en ese territorio. En el mismo capítulo de Mateo 24, se nos dice en el versículo 32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Y el símil higuera Israel es un símil aceptado por los eruditos, por los sabios al respecto. Se acepta que se relacione este árbol, que es la higuera, con la nación de Israel. Por ejemplo, en Primera de Reyes se dice: y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. No es un forzar la interpretación, no es un forzar la hermenéutica, el acercamiento a la palabra, sino que es algo realmente divulgado, generalizado, que vincula a este árbol con el Estado, la nación de Israel. Aquí se nos dice: cuando veas que aprendamos de esta realidad, y cuando ya sus ramas se enternezcan, por tanto, que esté vivo, que esté presente, es que los tiempos estarán cercanos. Y bueno, después de 2000 años de no existencia, en el año 1948, Israel recuperó su Estado, recuperó un territorio en la Palestina. Por tanto, la palabra nos dice que, fijaos, mirad hacia Oriente, mirad hacia Jerusalén, y cuando exista, cuando veáis, cuando Israel tenga territorio, es que los tiempos han avanzado y que todo se empezará a precipitar, como así ha sido. Y así está siendo. Israel existe, es presente, y es presente en el territorio histórico que había ocupado. No está, como algunas veces nos hemos dicho, no se le otorgó un territorio en Sudáfrica, ni en Australia, ni en Groenlandia, sino en el territorio que ya había ocupado en la Palestina. Dios está detrás de los tiempos, está detrás de la historia, y maneja y permite que las cosas ocurran según su voluntad. En Daniel 9:27 se nos dice que ese anticristo que nos decíamos antes, en un futuro, cuando haya surgido y sea un líder internacional, se nos dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso implica que habrá un momento en que ese líder, ese anticristo, ese opositor a las cosas de Dios, una vez ya habiendo pactado ya inicialmente la paz con Israel, habiendo tenido un vínculo especial, exclusivo con Israel, romperá ese pacto y parará el sacrificio y la ofrenda. Eso implica que para que se pare el sacrificio y la ofrenda, ese sacrificio y la ofrenda ha de haber existido antes. Lo cual nos habla del lugar donde se ha de ofrecer ese sacrificio y esa ofrenda, y el lugar donde es otro que el templo de Dios en Jerusalén. Ese templo que inicialmente fue el primer templo destruido por Nabucodonosor, sabemos. El segundo, el templo de Herodes, así llamado, fue destruido en el año 70 después del Señor, de esta era cristiana. Pero habrá la construcción de un tercer templo. Un tercer templo que ya es vaticinado. En Ezequiel se nos habla de un templo perfecto, maravilloso, en el que morará Cristo, es el templo milenial. Pero antes de ese habrá otro templo, en el cual se podrán ejercer esos sacrificios, se podrán ejercer esas ofrendas.
de una manera reglada, establecida. Por tanto, ha de ser una señal de los tiempos. El día que veamos la construcción que se inicia, la construcción del templo en Jerusalén, implicará un avance importante en los tiempos, implicará un avance determinante. Sabemos que ese anticristo estará rigiendo buena parte de la tierra durante 7 años, y que en la mitad de esos 7 años ocurrirá este parar, obligará a parar esos sacrificios y empezará el ultraje a la realidad espiritual deseada y demandada por Dios en su palabra. Decíamos entonces que está prevista la construcción de un tercer templo. Carmen me decía el otro día que ya se comentan ciertos ámbitos cristianos de la presencia ya de fundamentos para ese templo. Alguien piensa que es imposible que en la teórica zona donde ha de establecerse, lo que llaman la explanada de las mezquitas, el monte del templo, en Jerusalén, se pueda construir. Es un territorio, totalmente perseguido, totalmente privatizado por parte del mundo islámico. De hecho, hay una mezquita y la cúpula de la roca, donde teóricamente es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, un lugar de especial importancia para el mundo islámico, también para el mundo judío. Pero parece ser que lo que es la ubicación del templo, el templo en sí, está más allá de ese punto. El área del templo inicial, el templo de Herodes, era enorme. El área del templo era enorme. Había el recinto en sí del templo, donde se oficiaban los sacrificios, donde se hacían los holocaustos, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Pero había toda una área muy extensa, mucho más extensa, que daba entrada al templo, donde estaban lo que era el atrio. Habían distintos atrios. Era un lugar público de acceso y que permitía el acceso de las gentes. Cuando la palabra nos habla de que el Señor entró en el templo y viendo los cambistas, los mercaderes, tiró las mesas por el suelo porque reclamando la dignidad divina que pedía ese lugar también en contra de un uso mercantil del mismo. Es un lugar, un área extensa, y según parece, esta área extensa no impide la construcción del templo real, que estaría en un punto cercano pero distante. De hecho, en el mismo Apocalipsis 11, se le dice a Juan: me fue dada una caña semejante a una vara y se me dijo: levántate y mire el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él, y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles. Este texto muchos lo entienden como este apartado externo, donde están esta mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca, área dada a los gentiles. No impide la cohabitación de este área dada al mundo islámico, de alguna manera a los gentiles, a los no judíos, al no pueblo escogido, con la construcción y vigencia y presencia del templo de Dios, del tercer templo, en el cual se tendrían que iniciar las ofrendas, los sacrificios. Por tanto, la posibilidad de que exista ese templo en aquel punto es una realidad. Parece ser que es factible, no es ninguna locura. El templo no tenemos que avistarlo en un lugar muy distante, lejano, sino que en el mismo lugar donde había ya estado ubicado el segundo templo puede estar este tercero, sin obstaculizar ni ser impedido por la beligerancia actual su construcción. La construcción del templo implicaría también, como digo, el inicio de los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas. Para ello hay algunos elementos que serían imprescindibles. Uno de ellos es que hubiera el material humano capacitado. Hay una institución que se llama el Instituto del Templo,
que hace 30 años más o menos que existe, que está preparando a levitas, a descendientes de los levitas, para poder ejercer sus funciones en este futuro templo. Por tanto, ya hay un elemento de logística humana preparado en ciernes para entrar en acción cuando sea necesario. Sabemos de aquellas cuevas que están cerca del Mar Muerto, las cuevas de Qumran, de la cual se descubrieron distintos rollos, material bíblico, casi completo el texto de Isaías, que reivindicaba la autoridad divina y la credibilidad de la palabra y de sus profecías. También se encontró unos restos aceitosos que, investigando, se vieron que correspondían con el aceite de la unción a utilizar posteriormente para santificar el templo, a los sacerdotes y teóricamente al mismo Mesías. Es un aceite del que se nos habla en Éxodo 30, lo leeremos de aquí a 25 semanas. Y parece ser que ese mismo aceite está ya bastante presente dentro de las autoridades religiosas judías. Hay otro elemento también que llama la atención. Hay un tipo de vaca, la vaca bermeja, la vaca alazana, que se nos habla en la palabra. En Números 19 se nos dice: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca bermeja perfecta, la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Es un tipo de vaca especial, previsto ya, como digo, en el Antiguo Testamento, en tiempos de Moisés, y que tenía una función muy especial. Su sacrificio y sus cenizas, mezcladas con agua, tenían que permitir limpiar de impurezas una zona, un área determinada, purificar, santificar espacios. Y el espacio del templo actual, esa área que deberá ocupar el tercer templo, es una área especialmente contaminada con sacrilegios, con sacrificios paganos, con muertes durante estos años de historia, estos 2000 años. Por tanto, es una zona que, en vistas a la santa y pura visión de Dios, necesita ser limpiada. Y este es el elemento que ya está previsto en el Antiguo Testamento para hacer esta limpieza formal, ritual, pero de Dios, que desde la perspectiva judía del Antiguo Testamento, de la ley, es vigente. Y era preciso este tipo de animal, una vaca especial, concreta. Y si saben, vacas de este tipo, bermejo, alazanas, que se llaman, ya han pasado y se han llevado desde Estados Unidos y Finlandia a Israel. Elementos que nos hacen ver, pensar, signos, que es de lo que nos hablamos, signos del presente, que nos hablan ya de realidades futuras y que nos acercan los últimos tiempos, que nos acercan la llegada del plan de Dios final para la humanidad. Otro elemento que sería necesario sería, hemos hablado de la preparación de aquellos gestores de los sacrificios, de los levitas. También, desde el 2004, parece ser que existe ya un Sanedrín en Israel. Ese grupo, ese colegio de autoridades, de rabinos, de eruditos, que va a gestionar el día a día religioso del pueblo. Sabemos que el Señor, cuando fue perdido, fue llevado ante el Sanedrín, el cual ratificó la pena de muerte. Entonces, ese Sanedrín ya existe hoy en día. Ya hay un Sanedrín en Israel. Elementos que nos hablan de aspectos que avanzan, que acercan a las realidades de Dios. Por tanto, hemos visto aspectos generales anteriormente y aspectos concretos ahora respecto a Israel y a la construcción del templo. Ahora me gustaría que viéramos un ejemplo bíblico de lo que supone el correcto esperar en las señales de los tiempos. En Lucas 2, podríamos buscar, está
Lucas 2, 25, del 25 al 35, está el ejemplo de Simeón. La situación, el contexto es, habiendo pasado ya 8 días para la circuncisión del Señor y siendo necesaria la purificación de María, cumpliendo la ley que se encuentra en Levítico y que habla de la necesidad de la mujer por haber derramado, haber tenido un hijo, haber derramado sangres. Era necesario una purificación de esa mujer durante un tiempo. Tenía que apartarse de la sociedad y después presentarse al Señor para la pureza, para la limpieza. Pues en ese momento iba María, su marido y el Señor también, para ser ella purificada y el niño presentado en el templo. Y en ese contexto se nos habla de esta presencia de este varón, Simeón. En el versículo 25 tenemos: aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y ese hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y vino con espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús sus padres en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y más adelante, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí es dispuesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho, y una espada traspasará tu alma de ti misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Vemos como un hombre mayor, un hombre pío, santo, que buscaba las cosas de Dios, que buscaba el acercamiento de Dios, vivía cerca de él, se alimentaba de él, era bendecido de Dios. Eso habla de que estaba lleno del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo le impelió a ir al templo, porque había recibido esa promesa de que no moriría sin ver antes al Salvador de la humanidad. Fue impelido del Espíritu Santo, sí, pero había algo más. Simeón sabía que el tiempo era cercano, sabía que el tiempo de la venida del Señor era presente. Simeón conocía la palabra, conocía las Escrituras, conocía que tenía que venir un Mesías, tenía que venir un Mesías y que tenía que nacer en Betlén, como se nos dice en Miqueas. Y aún más, seguro que Simeón conocía del texto de Daniel, de la profecía de Daniel, en la cual se nos habla de los tiempos finales, en el cual se nos dice, leerlo. Sepas pues y entiendas, dice Daniel, que desde la salida de la palabra para retornar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, Cristo, habrá 7 semanas, y 62 semanas tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Él sabía esta profecía, también conocía el texto de Esdras que habla de la autorización del emperador Artajerjes de la salida del pueblo de Israel de Babilonia. Miró, primero, conocimiento de la Escritura. Segundo, miró los tiempos, hizo un cálculo y vio que el tiempo era ese, contando las semanas, son semanas de años, haciendo ese recuento, llegaba a la conclusión de que estaba él, en aquel momento histórico, era cuando el Mesías tenía que nacer. Él supo, seguro, que en Belén había ocurrido algo. Hablan las gentes de que los pastores, han habido pastores que han visto ángeles, que se manifestaban, que cantaban, han venido los magos de Oriente. Algo ha ocurrido en Betlén, Miqueas. Empezó a ligar nudos y a entender por los tiempos que eran
por la profecía de Daniel, también por la de Esdras, de que era el momento de la venida del Mesías. El Espíritu Santo se lo confirmó en su corazón, hasta el punto de que aquel día le llevó al templo. No fue una coincidencia, evidentemente. La promesa dada por el Señor a Simeón se tenía que cumplir también. Tenía que ver al Salvador, aunque fuera un niño de 8 días, pero tenía que verlo y tenerlo entre sus brazos. Tener entre sus brazos al Salvador de la humanidad, al Mesías que estamos esperando su iglesia, que nos venga a buscar y quitar de esta tierra. Él quería disfrutar de ese momento, sabía que era lo más importante, lo mejor que iba a ocurrir en su vida, estar cerca, tocar al Dios hecho hombre. Pero eso ocurrió, ¿por qué? Porque él estaba cerca del Señor, quería disfrutar de las cosas de Dios y conocía, por ende, su palabra, conocía sus profecías y supo leerlas en los tiempos, supo ver las señales de los tiempos y adoptó la postura correcta, y fue la de ponerse en manos del Señor y dejar que Él le guiara a hacer su voluntad, para después también poder manifestar este texto que hemos leído, estas palabras de bendición que han quedado registradas en las Escrituras por la eternidad. Entonces, ya hermanos, para acabar, tan solo ver cómo vivimos nosotros las señales de los tiempos, cómo vivimos las señales que podemos contemplar en base a la palabra. El Señor nos insta en Mateo 24 a que velemos. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El Señor nos insta a velar, a ser perseverantes. Y para velar, ¿qué hay que hacer? Como Simeón, hay que conocer la palabra, hay que vivir cerca del Señor, hay que cuidarse personalmente, cuidar la vida espiritual propia, hay que crecer espiritualmente, hay que madurar, hay que permitir que Dios haga la obra prevista en cada uno de nosotros. Entonces, estaremos en condiciones de velar, de un velar tranquilo, de un velar quieto, de un velar sereno. No es cuestión ahora de empezar a salir a la calle y empezar a buscar señales de los tiempos. A ver ¿quién encuentra más para esta tarde? No es cuestión de eso. Es cuestión de serenidad, sin estrés, pero sí, dándonos cuenta de realidades descritas en la palabra y que son importantes. Y que el objetivo final, ¿cuál es? Acercarnos al Señor y desear aún más su venida. Ya decimos, el término este Maranatha, que ya Pablo utilizaba, desear la venida del Señor porque será lo mejor. Bueno es que estemos aquí, pero también decía Pablo, y trabajemos para el Señor, pero es que mejor es estar con Él. Por tanto, ¿deseamos servirlo? Sí, pero es que deseamos más estar con Él, que será mucho mejor. Por tanto, el velar, el esperar, el mirar las señales y entender, ser conscientes de que estamos realmente en los últimos tiempos, de que el Señor puede venir en cualquier momento. Hay detalles, muchos detalles que nos hablan de ello, y algunos que tenemos que ir viendo, que se han de cumplir, pero que todos ellos nos llevan a esta postura, nos han de llevar a esta postura de expectativa santa y firme, poner el corazón en las cosas del Señor y desear su cercanía. En Gálatas 4 se nos dice: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Hay un tiempo, hay un momento en que todo llegará, en que todo se va a cumplir, en que Dios abrirá el grifo de los tiempos, se va a manifestar, el Señor vendrá a buscar a su iglesia, empezará el tiempo tribulacional, etc. Todo esto ocurrirá a partir de un momento, se va a cumplir, indefectiblemente se va a cumplir, los tiempos se van a cumplir, están en manos de Dios y nadie puede evitarlo, llegará el cumplimiento del tiempo. Y Dios desea bendecirnos con ello. El Señor ya dijo que Él está cerca. En Apocalipsis 22 se nos habla de ello y las Escrituras acaban de esta manera: esperad, confiad, estoy cerca, vengo pronto. El Señor viene pronto. Pero esto como realidad, no como palabra bonita, como demagogia que está allí, no. El Señor viene pronto, realmente viene pronto. Se lo creían los primeros hermanos de hace 2000 años, pero es que hoy tenemos muchos más elementos para decir que realmente es así. El Señor viene pronto. Y viniendo pronto, en el impasse, desea bendecirnos y espera poder bendecirnos. Depende de nosotros que lo pueda hacer, que velemos como es necesario, con esta actitud que tanto nos va a beneficiar. Y pediría al hermano, se puede leer finalmente 2 versículos
en 1 de Juan 3, los versículos 2 y 3, como deseo final, conclusión final y perspectiva de ese deseo de bendición por parte de Dios. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esa esperanza en Él se purifica, como Él también es limpio. Así es. Que así sea.